¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a la señal de Cancún Channel. Estamos en nuestro capítulo 6 de Litigantes Electorales, Elecciones 2021. Quédese con nosotros, realmente este programa se antoja de maravilla. Hoy, viernes 5 de marzo, el tercer trimestre del año, prácticamente se está yendo rapidísimo el tiempo. Quédense con nosotros para que esté bien informado. Y como siempre, me da un gusto presentar y saludar a los litigantes. En esta ocasión, como siempre, y espero que nos sigan acompañando, el licenciado Sergio Naguiano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Porque ya es así. Ya, sí, ya estamos en confianza. En confianza, como siempre. Ya, otro gol, por favor, o sea. Bueno, sí, ¿verdad? Que te conduzca. Me conduciré. Buenas tardes. El licenciado. Ya empezó con goles. Sí, ¿verdad? El licenciado Jorge Rodríguez Carrillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Jonathan, Sergio y toda la mesa. Es un gusto estar con ustedes. Y el presidente del Grupo Contrapunto y Cancún Channel, Jonathan Estrada. ¿Qué tal, Jonathan? Gracias, Tony. Gracias a todo el auditorio, por supuesto, a nuestros litigantes. Qué mejores, ¿no? Especiales, Sergio Anguiano y Jorge Rodríguez Carrillo. Así es, que conocen del Gracias. tema, que están inmiscuidos desde hace mucho tiempo, pues en los procesos electorales, ya sea de cerca, de lejos, viendo señales, viendo palmaditas en la espalda, bueno, de todo, y tienen ese ojo bien quisquilloso que saben identificar. Y hoy uno de nuestros... Y son buenos quintanarrones, además, de buena cepa. Así es, bueno. Ya Pues muchos va a años estar por de acá. lujo esta mesa de debate, reflexión y análisis con motivo de las próximas elecciones a partir de las elecciones del 6 de junio de este año. Y pues entramos en materia, señores. ¿Están listos? I'm ready. Adelante. Adelante, comenzamos con Jonathan, por favor, para que nos des tu punto de vista en esta pregunta específica. ¿Qué repercusión tiene en la elección un mensaje de un gobernante en turno refiriéndose al proceso electoral? Bueno, como recordarán nuestros compañeros litigantes y el auditorio, se estilaba mucho que en tiempos electorales y preelectorales, un gobernante cuando quería pues favorecer a alguien, tendía mucho a llevarlo a las giras, tendía mucho a mencionarlo en sus discursos, y eso hacía notar que era el favorito, ¿no? Entonces, la connotación siempre de un mensaje, bien sea un evento cívico, un evento de inauguración de una actividad o de un programa social, cuando se refería no necesariamente a un presidente municipal o a un gobernador, porque a veces era incluso hasta un líder X de un sector u organización, en aquel entonces del PRI, porque el PRI era el que gobernaba en México, ¿no? Pues ya era casi un hecho de que él iba a ser el ungido, ¿no? Para una alcaldía o para una gobernatura o para una diputación local o federal. Y esos mensajes eran señales, así se les llamaba en el argot político, señales que evidentemente pues para la clase política eran lo que esperaban. Y la clase política, cuando escuchaba esa señal, sentía que ya tenía rumbo. Y ese rumbo en la política era como una brújula en la cual no te perdías y en la cual hacías que todo cuadrara de una forma u otra. Entonces las señales en un mensaje de un gobernante eran fundamentales. Creo que desde Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República se empezaron a perder esas señales. Porque él fue uno de los presidentes que empezó a proclamar la auténtica democracia. Así lo hizo notar. Él decía, no, yo quiero ser democrático y que todo sea conforme a lo que decidan los electores, ¿no? Tan es así que entregó la presidencia de la República. Y decía él que él no daba señales. Entonces la clase política empezó a perder la brújula. Y hasta la fecha todavía se ha perdido la brújula. Y digo, para ya no extenderme mucho en mi comentario, este viernes esperaban en la visita de Andrés Manuel López Obrador una señal. Un evento que se hizo aquí en Cancún, donde inaugura digamos que el tramo que iba a recorrer el Tren Maya o que va a recorrer el Tren Maya de Playa del Carmen a Cancún.
pues todos esperaban que dijeran a quién iba a elegir entre Mara Lezama y Maribel Villegas, ¿no? Y en su discurso, pues mencionó a Mara Lezama, pero solo la mencionó. Y quedó un halo de decepción, porque no hay una señal específica nuevamente como anteriormente se acostumbraba. Y así ha sucedido en los últimos años. O sea, el gobernador actual en Quintana Roo no da señales de vida, es decir, de vida política. Sí, no manda lineamientos. Beto Borges lo quiso imponer, pero lo hizo de una manera totalmente diferente. Félix fue muy discreto también. Y Hendrix, pues definitivamente también casi igual que Ernesto Zedillo Ponce de León. Es decir, se ha perdido estos mensajes, ¿no? Pero sin embargo hay todavía algunos que lo quieren recuperar, ¿no? Entonces, ya para cerrar mi intervención, creo que un mensaje de un gobernante en tiempos electorales sí tiene un peso específico y que debe cuidarlo y que lo que nos queda, por ejemplo, como aprendizaje en este momento electoral es lo que Laura Fernández quiso hacer en Puerto Morelos a raíz de la muerte de Nacho. Quiso imponer un mensaje electoral que transgrede, por cierto, la democracia dentro de Puerto Morelos y que, por supuesto, no debería ella de haberlo dicho, ¿no? El decir ciertas características con las cuales debe de ser su sucesor. O sea, es decir, cuando un presidente o un gobernador o un presidente de la República antepone un mensaje con connotaciones electorales, está transgrediendo la democracia, ¿no? Ahí cierro. Pues muy bien, continuemos con este análisis porque es muy importante, Jorge, las repercusiones que tiene un mensaje de un gobernante. Ya lo dijo Jonathan con la visita del presidente López Obrador, del gobernador, las señales son muy importantes y a veces pues los seguidores se quedan como, ¿qué pasó? No hay señal. Lo que pasa es que era una costumbre en México. En la política mexicana, el que se movía no salía en la foto. Esa es otra señal. Y ahora, sí. Con Salinas. Ahora hay que moverse para salir en la foto. O sea, la vida democrática de México ha ido avanzando. La legislación ha ido cambiando, se ha ido actualizando, se ha ido modernizando y propiciando cada vez más la participación ciudadana y dejando a un lado la función electoral al gobernante en turno. Quiere decir que se lo han ido dejando al pueblo. El pueblo no está acostumbrado, ni la clase política. Todos estamos acostumbrados a esperar a que nos diga el gobernante qué es lo que hay que hacer o por dónde está el sentimiento o por dónde va la línea. Es muy importante que nosotros sepamos tomar decisiones y que entendamos que esos tiempos ya pasaron, que tenemos que hacer un análisis de la personalidad de todos y cada uno de los candidatos y saber qué es lo que queremos para nuestros pueblos, para elegir a los mejores representantes populares. Sergio, ¿qué opinas? ¿Cuál es su punto de vista? Desde luego coincido con lo que acaban de expresar y también yo estoy convencido de que lo que dice un gobernante, el gobernante en turno, tiene una repercusión importante. ¿Por qué? Porque no es un ser humano o un ciudadano común y corriente. Él trae una cierta ventaja. Para empezar, ya fue electo, ya trae un grupo que lo apoyó para llegar a una posición de privilegio que es la de gobernarnos. Y esto rompe uno de los principios, o pudiera romper uno de los principios básicos, fundamentales de los sistemas electorales, la equidad. Un gobernante tiene una información que no lo tenemos el común de los ciudadanos. El gobernante sí lo tiene, llámese presidente de la República, gobernador, presidente municipal, diputados inclusive. Y entonces el que ellos expresen una opinión, aunque sea una simple opinión, desde luego que marca tendencia y desde luego que marca una línea que antes se debía de, o como decía Jonathan, servía a los demás, a los subalternos, digamos, por llamarles de alguna manera, para saber por dónde irse. Al ciudadano común. Al ciudadano común, pero no solo a ellos, sino también a los otros. Sí, a la clase política. Exacto. Hoy en día lo que se pretende, aunque lamentablemente hemos regresado un poco a esa tendencia,
porque como que nos gusta que nos digan para dónde ir, ¿no? Pero se rompe con la equidad. Yo soy de la opinión que el gobernante en turno no debe de opinar, sobre todo en ciertos temas que son puntuales. Hay que propiciar la participación ciudadana de la que hablaba Jorge. Hay que propiciar que el ciudadano llegue a la urna y que vote por la elección que prefiera, pero que vote, pero sin influir, porque lo que dice el gobernante, sin lugar a dudas, tiene una repercusión a favor de lo que él dice, equivocado o no, pero rompe con la equidad, que es un principio fundamental de los procesos electorales. Indiscutiblemente yo quisiera abundar un poco sobre lo que está diciendo el litigante Sergio. No es que todos, a eso que le llamemos masa, hablamos de mayorías, de una mayoría que por su condición de que tiene que preocuparse día a día por su alimentación, por pagar la luz, por pagar el agua, por el transporte, en fin, por los problemas sociales naturales, no tiene el tiempo para dedicarse a pensar más a fondo o a hacer el análisis político. Entonces, ¿qué sucede? Se escucha a Jackie, ¿qué sucede cuando un gobernante deja de dar línea, como se conoce en el argot político? Pues las masas que no tienen ese tiempo porque tienen miles de preocupaciones muy, muy válidas, muy auténticas, y no saben qué hacer y pierden una línea. ¿Qué pasa? Que existe una confusión, y de la confusión va a la decepción, y de la decepción va al desorden, y entonces al no tener ese tiempo, o ellos mismos no decidir ocupar un tiempo para el análisis y el pensamiento democrático, y no tener una línea, entonces es cuando o crece el abstencionismo o crece la compra de votos. ¿Pero qué conviene más? Que haya una... hablando en términos de democracia, ¿no? Yo no sé qué convenga más. Yo no sé qué convenga más. Yo lo que analizo es por qué antes existía esa hegemonía del voto, precisamente por la línea política. O sea, hago el análisis nada más, ¿no? Por eso yo hacía énfasis en el tema de la más. equidad, ¿no? O sea, teóricamente, al evitar esa línea, al menos en la teoría, por eso la legislación electoral recoge este principio, si el gobernante habla, desde luego que tiene repercusiones en el sentido de lo que él habla, ¿no? Y transgrede la democracia. Sin duda. Pero ¿quién espera más este llamado? ¿La clase política o la ciudadanía? Esa línea. Definitivamente todos. Todos, sí, es cierto. Coincido. No es solo de la clase política. La clase política le sirve de faro, pero también al pueblo le sirve para evitar equivocarse, para ir sobre seguro, para buscar sus propios intereses, porque la verdad es que también la ciudadanía busca sus propios intereses, más que la simpatía hacia X candidato, busca quedar bien con quien sea su gobernante. Nos falta educación, nos cambiaron de repente, de la noche a la mañana, la dedocracia, la inducción por la democracia. O sea, dijeron, ahora sí es abierto, ahora sí ustedes escojan, ahora ustedes decidan, y no estamos preparados, ni la clase política ni la ciudadanía. Y tenemos historia al respecto. Yo acabo de entrevistar al doctor Miguel Borges Martín y hablamos algo al respecto. Miren, recordemos, nuevamente Ernesto Zedillo Ponce de León, que dijo, no, que la elección va a ser por elección abierta, ¿no? Voto directo, secreto, en urnas transparentes y la fregada, ¿no? Quintana Roo tenía que cambiar gobernador en 1999. La elección interna fue en 1998. Como Ernesto Zedillo Ponce de León no quiso decir va Adi Joaquín, como se acostumbraba, ni en el discurso, ni en la forma, y mucho menos en el fondo, ¿qué sucede? Abre una elección interna en Quintana Roo, a la cual obviamente quien lleva ventaja es el gobernador en turno. Le dicen a él que tiene que ir a Adi, pero él hace un capricho y decide que vaya Hendrix, y llega Hendrix, y existe una descomposición política en Quintana Roo por los pleitos que se llevan a efecto entre Mario Villanueva y
la clase política federal, hablemos de Francisco Labastida y Ernesto Zedillo contra Mario Villanueva. Y entonces tenemos al primer gobernador perseguido y después encarcelado. Y eso repercutió en nuestra política trae local. Improvisación. Desde Hemos luego. visto improvisaciones, hemos visto que hemos tenido autoridades electas sin la experiencia de vida y hemos pagado las consecuencias. ¿Y qué le costaba a Ernesto Zedillo decir, a ver, si yo quiero que sea Adi, pues que sea Adi? Porque cambiaron los tiempos y cambiaron las legislaciones. Entonces Exacto. dejaron, acuérdense que se comentaba que incluso le habían cortado el dedo. Ya no tenía Sí. derecho. Pero era pura poner- simulación. Y la, De la que y la estamos viviendo. pretensión de Legalmente tener sí, pero legalmente no. esta pretensión, que no sé si es buena o perversa, no lo sé, eso es parte de la discusión hasta la fecha, de qué conviene más, una democracia pura, íntegra, etcétera, o lo que tú dices. Todo es cuestión de educación. O sea, sin duda. tenemos que acostumbrarnos a cuál es nuestra responsabilidad electoral. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que pensar y analizar quiénes son nuestros candidatos. Bueno, es una de las hacia bases, ¿no? dónde queremos ir. Coincido, cómo queremos. pero entonces debe de existir una cultura que no existe en nuestro país. Ahí está ¿no? ahí está Eso es lo el que tema. estoy diciendo. Y la educación que dice Jorge es fundamental. La base de la democracia, una de las bases de la democracia es estar educado, una población que vote informada, educada. Lo contrario es la oclocracia, que sustenta otro tipo de valores, entre otros la revancha, la ignorancia, el cobro de cuotas anteriores, etcétera. Entonces es fundamental ¿En un qué libro de sistema texto viene eso? En ningún lado. En ninguno. El de la vida. Pero No, es- pero a eso me refiero. Nos ¿Cómo estamos queremos desacostumbrarnos a la famosa línea? ¿Cómo queremos desacostumbrarnos a que la gente piense por sí misma y razone su voto si ni siquiera vienen los libros de texto? Ese es el problema. Es lo que No dice viene Jorge. y nos acostumbra desde Exactamente. desde niños. En los kinders, en las primarias, para elegir al rey feo o a la reina del carnaval, el director o la directora o el maestro dan línea, o sea, quieren decidir quién debe de ser. Claro. Es que Entonces todo nos depende- falta cultura, nos falta preparación. Nos falta educación. Tiempo, educación. Dieron en pero el clavo. pero todo depende desde el cristal como se mire. En este caso es a los intereses de quién de quién va a responder. Y ahí está la respuesta de la pregunta. O soltarlo. La repercusión de un mensaje de un gobernante puede ser tan positiva como puede ser tan Claro. negativa. Claro, porque le das una libertad tal a una sociedad que no está preparada y pasa lo que nos pasó. ¿Cierto? Pero hay su avance, también hay sus Sí, cosas positivas, o sea, también hay... Pero hubiera sido mejor Tienes razón. en términos de democracia si hubiera estado una sociedad más preparada, ¿no? Yo coincido contigo Claro. en el principio, pero sí es fundamental el tema educativo. Definitivo, pues llegamos con este análisis bastante agudo. Espero que usted lo tome a bien y pues tenga Y si todas lo toma estas- mal de todas, ya lo tomó. Pues que tenga las opiniones de todos los expertos y pueda analizar y razonar su voto la próxima elección. Y eso también va aparejado con la siguiente pregunta que pongo para el licenciado, para el litigante Jorge. Nuestra segunda pregunta, nuestro segundo tema de esta mesa de análisis es ¿qué ventaja o desventaja tienen los candidatos independientes? Los independientes tienen la ventaja que no tienen que rendirle cuentas a nadie. ¿No tiene línea también? Tienen que salir, Buena pregunta. en términos generales no, o supuestamente no. Pero oculto sí. Eso sí no lo podemos saber. Digo, depende Se del supone- independiente, Podemos ¿no? suponer que sí, pero en términos generales no. La desventaja es que tienen que luchar contra todos porque no tienen ningún apoyo, no tienen precisamente ninguna línea, no tienen nada de dónde agarrarse. Ellos tienen que hacer una labor de veras de simpatía, de conocimiento y de convencimiento a la ciudadanía quien es verdaderamente independiente. Quien se ostenta o diga que es independiente pero está siguiendo una línea, está siguiendo una instrucción, pues sabemos que no es independiente, es un payaso nada más que está, Sí. está participando con una careta de independiente, pero que no es, y tenemos muchos ejemplos aquí y lo hemos vivido en Cancún. Sí, lo hemos vivido bastante. Licenciado Sergio, Sí, desde luego las ventajas pues son esas, ¿no? Un mensaje más desventajas. un mensaje más fresco, etcétera. Las desventajas, bueno, primero tiene que conseguir una pila de firmas para poder participar, que no es fácil, etcétera. Luego no tiene prerrogativas, no tiene recursos y no tiene una cosa que es fundamental, no tiene estructura. Y las elecciones, desde mi punto de vista, es parte fundamental tener y contar con una estructura. Y ellos no la tienen.
no la tienen creada, no tienen estos cuadros famosos que se dice en política. Eso es una gran desventaja y otra vez, eso los hace competir de manera inequitativa contra un sistema que en el sistema mexicano es un sistema de partidos, donde se enfrenta a monstruos, entre comillas, ¿no? a grupos ya establecidos, algunos que tienen 80 años formando cuadros, ¿no? 40, 50 años, o que tienen un gran arrastre actualmente, y ellos, en teoría, si no llevan una línea, pues no traen toda esa estructura que les lanza una contienda que pues son francamente difíciles de ganar. Muy difíciles de ganar. Ha habido casos, el Bronco, Yanix aquí, pero no son verdaderos independientes, ¿no? Entonces, bueno, es muy claro desde mi punto de vista las ventajas y las desventajas, y la fundamental es que se enfrentan a un sistema que está estructurado a base de un sistema de partidos para llegar al poder. Presidente, contrapunto. Litigante nada más. Sí, no me pongas en desventaja. No los pongas a ellos en desventaja. Es inequitativo es eso. Inequitativo. Vamos, litigante Jonathan. Bueno, hay que recordar que cuando, por lo menos en Quintana Roo, cuando se crea la figura del candidato independiente, se crea de una manera muy expedita y sin razonar a fondo, ¿no? Es decir... Sin una regulación. Sin una regulación, pero además sin razonar a fondo sus derechos políticos. Porque, si no me equivoco, la primera candidata independiente fue Gelmi Villanueva aquí en Cancún. Y ella, aunque tuvo una serie de votos, nunca tuvo derecho a una plurinominal porque la constitución local no lo permitía. Okay. Entonces, se crea esta figura, pero única y exclusivamente para beneficiar a un candidato oficial, y que en ese entonces era Paul Carrillo. ¿Qué sucede? Bueno, llega Paul Carrillo, se divide el voto, se crea este ámbito, pero después existen obviamente las quejas de quienes pretenden en un futuro ser independientes y dicen, no, pues sabes que hay que legislar a favor de los independientes, ¿no? Y poner, digamos, que el piso parejo. Y es así cuando se crea entonces la figura de que está bien, si los independientes llegan igual que los candidatos de un partido a cierto número de votos, entonces tienen derecho a participar o a ser plurinominales en el cabildo. Y por eso Janix llega a ser regidor. Queda en segundo lugar, pero si él hubiera competido en las mismas condiciones que Gelmi Villanueva, no hubiera sido regidor. Afortunadamente para él, se legisla a favor de los independientes y llega a ser regidor. Yo creo que un candidato independiente, sea como sea, no se le debe dilapidar porque tenga una connotación no independiente, vamos a llamarlo así, o voy a llamarlo así. No se le debe juzgar ni criticar porque tenga intereses con grupos políticos, porque pues, yo creo que el que está en política todos tienen intereses en grupos, o casi todos. Yo creo que está bien que tenga los mismos derechos que cualquier candidato de un partido político. Y aquí lo importante y lo trascendente es ver, hablando de ventajas y desventajas. La ventaja es que hay uno más que compite. Es decir, que la Constitución le dio pauta a uno más de los ciudadanos para que pueda competir. Esa es la ventaja, ¿no? O sea, digamos que la democracia se abrió a una posibilidad más. Esa es la ventaja, jurídicamente hablando, ¿no? La desventaja es que esta apertura pues permite más la manipulación de los resultados electorales a favor de siempre alguien que tenga o sea favorecido por el sistema o por la élite política en cualquier estado, no hablando de Quintana Roo, en Quintana Roo, ¿no? Esa es la desventaja que yo le veo. ¿Y esto permitirá que más ciudadanos puedan participar como independientes, Jorge? No como está legislado actualmente. No. La legislación ahorita acota mucho al candidato independiente en general. Esta es una figura que nace desde hace muchos años, vienen preparando, vienen pensando cómo hacerlo, cuando deciden que las minorías debían tener representación.
y empiezan a darle algunas posiciones a las minorías de los partidos que no tenían un número determinado de votos. Entonces dice, bueno, pues este debe tener un diputado de minoría. Y de allá luego sacan la cuestión de los independientes, cuando se dan cuenta de que todavía no es una legislación justa, no es una legislación que de veras de oportunidad, sino que, porque no cualquiera puede lanzarse, no cualquiera puede decir, pues yo soy independiente y yo voy a ser el candidato, sino que la ley lo acota y le dice, tienes que recabar firmas y tienes que hacer esto, y en última instancia someterte a lo que decida el INE. Y el INE decide si eres el candidato independiente o no eres. Y tengas la capacidad o tengas la simpatía o no la tengas, todavía siguen decidiendo las autoridades quién va a ser el candidato. Entonces no cualquiera, licenciado Sergio. No, digo, hay muy poco que agregar a lo que han dicho aquí mis compañeros, más que una elección, decía el profesor Juan González en su frase épica, ¿no? Que político pobre, pobre político, las elecciones cuestan, y un candidato independiente tradicionalmente tiene pocos recursos, o al menos hipotéticamente, que un partido político. Entonces ese es otro tema que también pues va en desventaja de entrada, ¿no? Y yo quisiera abundar, coincido con lo que dice el litigante Sergio, quisiera abundar con lo que dice el litigante Jorge, porque le faltó quizás puntualizar o subrayar 2-3 puntos importantes. Es verdad que no compiten las mismas circunstancias y condiciones que cualquier candidato de un partido político. ¿Por qué razón? A ver, si tú le exiges a un independiente que junte el 3% de aceptación por medio de una aplicación, y que tiene que escanear su credencial de elector del ciudadano, que además hay que decir que cuando Helmi Villanueva tenían que ir los ciudadanos al IECRO, o sea, todavía es más difícil, ¿no? Pero bueno, ahorita ya por medio de la aplicación. Con la aplicación tienes que escanear la credencial del elector. 9,000 y cacho de electores tenían que, en Cancún por lo menos, y rectificar. 9,000 y cacho de electores en Cancún, es el 3% aproximadamente. ¿Por qué a un candidato de un partido, aunque digan que tienen la militancia que tienen, que no es real y lo sabemos perfectamente, ningún partido, vamos, los nuevos partidos políticos a nivel nacional no cumplen con la militancia en el Estado? ¿Por qué no les exigen a ellos lo mismo? Ya vimos que hay trampas además. Ya vimos que hay trampas además. ¿Por qué no les exigen lo mismo? O vamos a ponerlo a la inversa, ¿por qué no aceptan candidatos independientes en la misma circunstancia que aceptan los partidos políticos, sin que haya un respaldo de copias de credencial de elector o de escaneos de credencial de elector? Porque también se volvería un caos. Sí, también. No, porque se puede regular de otra manera. Digo, yo no soy diputado, ni soy consejero electoral, pero podría haber otra manera más justa, a eso me refiero, más justa. Pero volvemos al principio, pero Jonathan. ¿Hay una inequidad, sí o no? Yo creo que habría que cambiar muchas cosas en la legislación para que sea un poco más justo. Yo creo que la propuesta debería ser más de la ciudadanía, más de los organismos sociales, más de los organismos no gubernamentales, que hagan la propuesta. Bueno, pues quien ha hecho realmente un trabajo en favor de la comunidad, quien ha destacado, pues es el licenciado, que él sea el candidato independiente, y no en función a las firmas o a las credenciales que logre copiar. O sea, hay muchas cosas que tendría que también se hacen trampas ahí. Solo que las reglas las formulan quienes están representados en las cámaras, los partidos políticos. Yo supe, y han formado reglas que les favorezcan a ellos, y han creado un sistema de partidos. Pero es que ellos son los mismos que crean las reglas. Yo supe de una líder sindical que se puso de acuerdo con un independiente para que la líder pidiera las credenciales de elector de sus sindicalizados, diciéndoles que se las presten porque van a entrar a un programa social de Andrés Manuel López Obrador. Se las presten y se las devolvían en 1 hora. Y este independiente le pagó una lana a esta líder. Y entonces, pum, escondió. Y entonces, de un día a otro, claro, subió de 5,000 a 9,000 a 10,000 casi. El problema es cuando vienen los cruzamientos.
No, porque no, el INE te dice, aquí hay una doble afiliación. No lo acepta. El INE no No tratándose de los independientes. Exacto. Para la Bueno, es correcto. Sí, tienes razón. para los partidos. Es Tienes parte razón. de las Tienes malas razón. regulaciones Sí, tienes razón. que existen para elegir al independiente. Es correcto. Entonces, siempre hay trampas. Sí. Entonces no hay Podría ser injusticia. Lo mismo se me No hay viene justicia, a la perdón. mente, y lo pongo en la mesa o para el próximo programa, la famosa candidatura de la regiduría 16, también es un candidato independiente que lo elige un grupo y... Esa es una caricatura para mí, es una tontería. ¿Sí? A mi juicio. Una ocurrencia, diría yo. Mira, fue un artilugio que quiso tomar Mara Lezama para legitimar, además de su voto de calidad, una mayoría que le favorecería a ella. Y le costaran menos los regidores que estaban realmente de oposición, como José Luis Acosta, por ejemplo, ¿no? Ok. O sea, no creo que bueno, en el caso de Benito Juárez, una 16 regiduría sirva de algo, ¿no? Y menos electa al vapor, no constitucionalmente. Perfecto. A mi juicio, no sé si ellos coincidan o no. Sí, No, yo definitivamente. también creo Los que no. procesos electorales son para ser elegidos por el pueblo. Claro. No designados por alguna autoridad Claro. o alguna agrupación. Muy bien, quedó claro entonces. Sigamos con nuestro tercer tema. ¿Cuáles deberían ser las principales propuestas que exigen atención ciudadana? ¿Cuáles son? Licenciado litigante Sergio. Es una pregunta que, además de muy interesante... Tienes que vestirte de candidato. A ver, yo creo que lo normal, lo natural, sería buscar propuestas en el terreno educativo, en el terreno de salud, en el terreno de seguridad, ¿no? Y además, bueno, son demandas y son problemas muy sentidos en nuestra sociedad, ¿no? Decía Carlos Marx desde el principio que no le puedes pedir a nadie que haga algo más si no tiene satisfechas sus elementales necesidades, ¿no? Comer, vestir y educarse. Si no tiene satisfecho eso, entonces educación, salud y seguridad. Sin embargo, por ejemplo, leía yo hoy casualmente una encuesta donde el mexicano hoy en día está más preocupado por el tema económico, ni siquiera el tema de salud, con todo y la pandemia que tenemos encima, el tema de seguridad, que sigue siendo cifras escandalosas, ¿no? Yo, por mi formación profesional, pienso que la seguridad y la certeza jurídicas deberían de ser un factor, pero hoy al ciudadano común y corriente le empieza a preocupar mucho el tema económico, poner pan en la mesa de su casa, ¿no? En las campañas anteriores, en esta última que tuvimos para diputados, alguna candidata me platicaba que eso en sus recorridos comunes la gente le decía, a mí no me importa quién llegue, el problema es que haya trabajo para que yo pueda comer. Entonces, bueno, ¿qué debería de ser? Mi respuesta sería educación, en primer lugar, en primerísimo lugar, por los temas que incluso ya esbozamos aquí, seguridad. Nosotros cedemos parte de nuestro libre albedrío por tener esa seguridad que nos debe proporcionar el Estado, y salud, ¿no? Y después, no por eso menos importantes, la certeza y la seguridad jurídica, pero lamentablemente hoy, según esta encuesta que pongo en la mesa, yo no tengo la certeza, el tema es económico. Licenciado Jorge. Bueno, yo creo que indudablemente el principal problema en México es la seguridad. Si no tenemos seguridad, no tenemos nada. De nada nos sirve que tengamos nuestro trabajo, que salgamos a hacer nuestro esfuerzo, si va a llegar cualquier tipo a cobrarte derecho de piso, o sea, hay mil formas de hacer trampas, y si no son los malos, pues son las autoridades que llegan y que de impuestos y que cobros y chantajes. Los malos o los buenos. Los ¿no? malos o los buenos de todas formas. O sea, Las yo autoridades creo que las autoridades tienen que empezar por dar el ejemplo de respetar las leyes, de hacer las cosas que se tienen que hacer y no chantajear. Yo creo que eso de que cada año tengas que sacar tu licencia de funcionamiento, que tengas que hacer una serie de trámites y de requisitos ante las autoridades para que puedas trabajar, es una locura. Yo creo que las autoridades deben tener confianza en la ciudadanía y dejar que trabaje y reservarse el derecho que tienen ellos de verificar que se cumplan
con las condiciones de seguridad, de higiene y una serie de cosas. Pero principalmente, si no nos dan seguridad, no tenemos nada. Se gastan toneladas de dinero en el país en cuestión de seguridad. Hay muchísimos organismos de seguridad y ninguno ha funcionado. ¿Por qué? Porque pues, la maldad sigue avanzando y seguimos siendo inseguros y la principal preocupación de la ciudadanía en la calle es la inseguridad. Y no es en Cancún, no es privativo de Cancún, no es privativo de Quintana Roo, privativo, es un problema nacional. Entonces yo creo que si invirtieran la mitad del presupuesto que tiene de seguridad para dar verdaderamente seguridad, no sería mucho. Jonathan, como ciudadano, ¿cuáles crees que deberían de ser estas propuestas? Bueno, como ciudadano y como sea, porque ciudadano no voy a dejar de ser nunca. Yo creo que cada sector tiene una gran necesidad. Coincido con lo que dicen los litigantes. El comerciante está harto de que cómo es posible que tengamos TikTok y no tengamos un sistema para poder conseguir licencias de funcionamiento, licencias de bomberos, licencia, bueno, de protección civil y bomberos de protección civil, porque fíjate que eso es irrisorio. O sea, tienes que tener un certificado de bomberos y un certificado de protección civil para poder sacar una licencia de funcionamiento. Que tengamos que tener licencia de uso de suelo, que tengamos que tener permiso de sector salud, que tengamos que tener permisos de todos lados para que te puedan dar una licencia de funcionamiento de un negocio. Para que te dejen trabajar. Y que todo eso, y que todo eso lo tengas que hacer forzosamente presencialmente. Cuando existen las tecnologías para que ya no tengas tú que ir a ninguna oficina gubernamental a hacer ese tipo de trámites. Que las oficinas sirvan única y exclusivamente para dirimir conflictos al respecto, ¿no? O para facilitar trámites que no se puedan hacer. Entonces, en el sector comercial creo que existe una gran indignación al respecto y quien quiera ser presidente municipal no prometa únicamente, como en el caso de Benito Juárez ha prometido solamente Mara Lezama, que lo prometió como candidata. Obviamente sabemos que es una gerente, es gerente nada más de un ayuntamiento. No cumplió ni cumplirá nunca. Y el que quiera ser presidente municipal debe cumplir con ese factor que va a acabar con un tema en general, como lo es la inseguridad, la corrupción. Digo, es generalizado la corrupción, ¿no? Entonces, el sector comercial, que es un sector muy amplio, está harto de eso. Y no hablo únicamente del comercio establecido, hablo también del comercio ambulante. Los comerciantes ambulantes están hartos de que les cobran una cuota, un impuesto, que no va a parar a las arcas municipales, que va a parar a una cuenta personal de quién sabe quién. Alguien designado por el tesorero, o por el de egresos, o por el de ingresos, o por la presidenta municipal. Y que está coludido, obviamente, con el líder de los tianguistas o de los comerciantes ambulantes. Entonces, tiene que ver también con corrupción. Claro. Y eso tiene que ver con discrecionalidad. Y si mientras haya a mayor discrecionalidad, mayor corrupción. Por y si supuesto. hay impunidad sumada a esa discrecionalidad y corrupción, la corrupción aumenta. Si no pasa nada, somos el país en muchos sentidos en el que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, la corrupción aumenta. Pero Claro. quítale discrecionalidad a una persona. Tú tienes que dar esta licencia si te traen estos documentos. Punto. Si eso pasara, quitarías un pedacito de corrupción. ¿Por qué ¿no? tú, líder de un de tianguistas, y por qué tú, propietario de un localcito en un tianguis en la calle, no importa, pero estás pagando un impuesto, ¿por qué no tienes una licencia de funcionamiento? O sea, ¿O no entiendo. ¿O por qué tienes que pasar por tanto filtro para tener ¿Por una qué tienes licencia que de funcionamiento? depositarlo ¿no? a una cuenta bancaria personal y no al ayuntamiento? ¿O por qué se lo tienes que dar en efectivo a un inspector habría por qué. o al líder de los No tianguistas? habría por qué. A eso me refiero. Solo que ese líder de tianguistas puede detenerte y evitar que tú trabajes. Discrecionalidad. Exactamente. Entonces tienes... Es corrupción. ¿Qué prefieres? ¿Por qué los policías están hartos de ser tan menospreciados, tan vilipendiados? Cuando ellos son obligados a comprar su uniforme, sus botas, a tener que pagar la limpieza de su armamento, porque no les dan los enseres para limpiarlo,
a que tienen que pagar la refacción de la llanta, de las bujías, en fin, de todo lo que tiene que, su herramienta de trabajo. Y todavía les cobran una cuota que tienen que traer mensualmente o semanalmente, dependiendo del caso, porque creo que mensuales a los policías de seguridad pública y semanal a los de tránsito, y que si no la cubren, pues les quitan la patrulla y les quitan y los ponen en arresto. Pues ante este panorama que acaban de decir los litigantes... Y no he terminado, Tony, ¿eh? Vamos en un momento. Hacía esta reflexión nada más que ante este panorama que pintan realmente tienen un gran reto todos los candidatos, más de 20,000 candidatos. Muchas a nivel propuestas, nacional. Tony. Y como vemos, como ya lo hemos comentado, Muchas. no ha habido propuestas todavía, apenas están en el arranque, calentando motores, y lo que vemos que aquí ya están las propuestas reales, que la ciudadanía como Es que no ustedes, están como aquí, yo, como todos, no están aquí, nosotros es lo que únicamente queremos. estamos comentando algo de lo que percibimos afuera. Del sentimiento. Sí. Y de verdad que qué bueno que le cortas, porque si no nunca voy a parar, porque es muy amplio, muy extenso todo este tema. Sí, son temas profundos, Y ¿no? muy enojante. O sea, Además. Y claro, muy molesto, muy molesto, porque frustrante. si no es tu primo, tu amigo, tu vecino, cualquier tipo de persona que está a tu alrededor lo está viviendo, y uno mismo lo vive también. Así es. Tenemos que modernizar la administración pública, tanto la municipal como la estatal y la federal. Hay muchos avances tecnológicos que hacen innecesario el aparato burocrático que conocimos en su tiempo. La cuestión electoral se ha ido modernizando, han ido dando participación a la ciudadanía, han ido intentando cuando menos que la ciudadanía tenga una representación. ¿Por qué en la cuestión administrativa no? ¿Por qué en la cuestión de seguridad pública algo está fallando que no estamos cumpliendo? Tenemos que cambiar los sistemas, tenemos que a lo mejor crear unos comités vecinales, no sé. Ayer lo No, dijo, desde el fondo, cortar ayer desde el fondo ayer las lo cabezas. dijo, vuelvo al programa con el doctor Miguel Borge Martín de ayer de Relatos de Don Tomás. Lo dijo claramente, estamos en una época en la que los políticos son gerentes, son CEOs, piensan en el negocio de la política, y no son los políticos que están buscando el beneficio social, el beneficio común. Porque no son políticos. Porque no son políticos. Pero fíjate, también ya lo dijo Jorge, esta pandemia ha incentivado la imaginación y nos ha enseñado que muchas cosas se pueden hacer en línea. O sea, hace Muchas. 2 años nos imaginábamos reuniones en Zoom. No. Y hubo caminos, hubo gente que encontró cómo poder seguir interactuando con otros. Tony lo hizo. Y avanzamos. El Estado debe de ser un facilitador. El Estado no debe de ser un obstructor a las iniciativas de la gente. El Estado no es un empleador. El Estado debe de hacer favorables las condiciones para que la iniciativa privada genere empleo. En fin, también hay que reconvertir al Estado. Hay que hacer que el Estado se dedique a lo suyo y que el ciudadano participe y deje de esperar esta actitud paternalista de que el Estado me dé casa, becas, etcétera, ¿no? Trabajo, Claro. etcétera, ¿no? Imagínate, hay lugares en los que si el Estado no proporciona las fuentes de empleo, no hay empleo. Claro. Chetumal, por ejemplo. Pues sin duda un gran reto para todos los candidatos que no hay dinero, pero quieren ser presidente municipales. También ¿No? es. O sea, la verdad yo digo, ¿qué interés, si no hay recursos, si no saben, no tienen experiencia, querer ser candidatos y luego ganar? Claro, Está complicado, ¿no? sin duda, Tony. Entonces, Entonces vamos a seguirle. Vamos a despedirnos ya, ¿no? Ya se terminó. ¿ya no hay más propuestas? Es que no vamos a terminar. Podríamos platicar de aquí a las 3 de la mañana, pero un programa hoy me parece, si me Sí, permites tú eres la decirlo, moderadora y tú nos dices hasta aquí. muy interesante. Yo celebro las preguntas muy interesantes que nos hiciste, pero creo que son coincidentes en términos generales lo que hicimos, las 3 preguntas o los 3 temas que tratamos, de alguna forma se unen en lo que pudimos platicar hoy. Y a mí me voy con el sabor de boca de que fue un buen intercambio de ideas. Claro. Y bueno, y lo más importante es que le ayudamos a nuestros televidentes, al elector, al ciudadano común, a ampliar su criterio, ¿no? Porque no se trata de que nos crea,
Se trata de que analice lo que decimos y que ellos mismos se forjen su propio criterio. Es correcto. Sin duda, muy nutrida esta mesa de reflexión y análisis. Comparta este video para que le llegue a más electores y bueno, también se nutran con esta información y puedan tener un voto razonado el próximo 6 de junio. Muchísimas gracias a nuestros invitados en esta mesa. Los invitamos para que siga todos nuestros programas en vivo y grabados, que tenemos realmente muchos temas interesantes que pueden ser de su interés y de su favoritismo. Comparta toda la información que se genera en Cancún Channel. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Es viernes. Cuídense mucho. Quédense en casa. Cuídense. Ya me lo estamos saliendo de esta pandemia, ¿o no? Sí, ya casi. Ya casi. Se Faltan 2 vacuna años bien. nomás. Por favor, no tanto, 2 años. Pero hoy es viernes, pásela bien, diviértase sanamente. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Sorry. señores. Gracias a ustedes.